Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, de nuevo compartiendo este tiempo junto con mi amado esposo, una temática que sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Hola a todos, bienvenidos. Es una alegría volver a saludarlos. Creo que hemos tenido un tiempo espectacular en estos podcasts que hemos podido abordar temas bien interesantes con respecto al crecimiento, al discipulado, y creo que el día de hoy el tema está muy bonito. Bueno, sin duda alguna es un tema como muy cautivador para el corazón de todos, ¿no? Cuando hablamos sobre el tema de las promesas de Dios, como que se enciende una esperanza, como que es una palabra que alienta, saber que hay promesas para nuestra vida. Creo que es algo que nos motiva, nos impulsa y es como un motorcito, ¿no? Todo creyente, considero yo, tiene estas promesas a favor, ¿no? Claro. Y tenemos nosotros que saber que el Padre en su corazón anhela que nosotros abracemos, atesoremos, creamos y estemos expectantes, esperando el cumplimiento de las promesas. Y es que hay promesas que tardan un poquito en llegar. Fíjense que como estamos hablando en estos podcasts un poquito acerca del proyecto que tenemos de los 2000 milagros, fíjense que hacíamos memoria que realmente el proyecto, aunque lo hemos lanzado ahora en el 2024, la primera vez que el proyecto se lanzó fue en el 2020. Como todos ustedes saben, el 2020 fue un año atípico por la pandemia que vivió la humanidad. Y me recuerdo que nos preparamos durante el final del año 2019, claro, y el principio del año 2020. Me recuerdo que fuimos capacitados y en el mes de marzo lanzamos el proyecto de los 2000 milagros en el año 2020, imagínense. Me recuerdo que estábamos seguros de que Dios nos había hablado, de que era la visión de Dios para poder tomar casas y ganar almas para Cristo. Y de pronto aquella promesa que Dios nos había dado, aquello que Dios había hablado en nuestros corazones, viene la pandemia, se cierra todo y, oh cielos, entonces ¿qué? Nos equivocamos, ¿qué pasó, verdad? La promesa de Dios se murió, se acabó. O no era Dios, porque no hasta Dios, se iba a pensar. Claro, el que nos habló. Y yo creo que todos hemos pasado por tiempos así, donde hay palabras que Dios nos ha hablado y de pronto parece que la palabra se ha perdido en el tiempo y no ha tenido más cumplimiento. Y empezamos a dudar de lo que va a pasar si la palabra venía de Dios, si realmente escuchamos bien a Dios, si nos equivocamos. Y bueno, para hacer corta la historia, este año pues hemos vuelto a lanzar el proyecto, gracias a Dios va viento en popa, pero creo yo firmemente que las promesas de Dios, como dice la palabra, son en el sí y en el amén. Y a veces nosotros nos desesperamos porque pensamos que Dios se mueve en nuestros tiempos y en nuestro momento y en lo que nosotros creemos que es el momento exacto para que Dios obre, pero Dios tiene otros planes. Pero lo lindo es que los planes de Dios para nosotros siempre son planes de bien y no planes de mal. Yo creo que eso debe ser nuestra primera, el sustento de cada día. Decir, Señor, tú nos haces saber en tu palabra, o nos has hecho saber por otros medios, a lo mejor has recibido una palabra, una promesa que alguien te impartió de parte de Dios, y dices, bueno, pero ¿y qué pasó? No llega, no está, ¿verdad? No la veo. Pero el primer sustento, creo yo, para todas estas promesas, aquello que nos debe aferrar a seguir creyendo y a permanecer, es precisamente eso, saber que los planes de Dios para nosotros son de bien, son buenos, para darnos una esperanza, para darnos ese final o ese anhelo que nosotros queremos, ¿no? Y a partir de ahí, creo que nuestro corazón puede entrar en una mejor disposición incluso para esperar el tiempo del cumplimiento. Claro. Porque toda promesa tiene un tiempo para cumplirse, ¿no? Y a veces nuestro conflicto es con el tiempo. El tiempo, porque una vez más pensamos que Dios se debe mover. Ya. Ya y en nuestro tiempo, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de que Dios puede tener un plan incluso más grande de lo que nosotros pensamos. Claro. Este fue el caso, por ejemplo, el caso con Lázaro, ¿verdad? Es impresionante
la manera, si uno lo ve de una manera natural, si uno lo ve desde la perspectiva del corazón y de la amistad, uno puede estar o uno puede pensar que Jesús fue extremadamente frío. Injusto. O injusto. Ingrato, pudiéramos decir. Sí, ¿Cómo dejó que se muriera su amigo? Claro. Y es impresionante porque vienen y le dicen, la noticia para Jesús es aquel que tú amas, mira cómo le entraron, aquel que tú amas está agonizando, ¿verdad? Así que te pide María y Marta, que por cierto, ellas dos con Lázaro mantienen tu ministerio, son tus amigos, cada vez que vienen que vienes a Betania, ellos te hospedan y mandan a decir que por favor vengas a sanar a Lázaro porque Lázaro está agonizando. Y entonces yo me puedo imaginar a los discípulos, ¿verdad? Diciendo, bueno, empaquemos porque pues todos vamos para allá. Y de repente el Señor sale con, no, vamos a ir a otros lugares antes de ir a ver a Lázaro. Y yo me los imagino a ellos tomándose la cabeza y diciendo, pero Señor, ¿no escuchaste que está agonizando? Si no vamos ahora, se va a morir. Y entonces esa actitud de Cristo puede parecer muy fría, muy distante, incluso arrogante, pero lo que es cierto es que el Señor tenía un plan aún más grande para la vida de Lázaro. ¿Y no te parece también que así como esta persona que llega a hablarle a Jesús y a contarle la noticia de su amigo, quizás nosotros nos podemos ver reflejados en ese papel también? Porque yo me imagino, ¿no? Les llega la noticia y le dice, ¿cómo se lo decimos? ¿Cómo hacemos para que sí vaya? Para convencerlo un poquito. Para convencerlo de que actúe en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros consideramos. Entonces me los veo así como, a lo mejor, ¿verdad? Se me ocurre que le digo, aquel que tú amas, al que quieres mucho. O sea, como medio queriendo manipular el asunto para que Jesús actuara en el tiempo de ellos, ¿verdad? Pero Jesús Jesús ya lo sabía. Y Jesús, como tú dices, en sus planes de bien y en sus planes mucho más grandes y mucho más extraordinarios de lo que nosotros pudiéramos maquinar en nuestra mente, les responde así, ¿no? Claro. Dice, calmaos. En otras palabras está diciendo, tranquilos, en mi tiempo haré lo que tengo que hacer, ¿verdad? Sí. Pero porque Lázaro, si no hubiera sido uno más de los que se habían sanado, ¿verdad? Pero no resucitado. Pero ahora viene el plan con Lázaro, es que ahora él fuera el que había resucitado. Ahora, imagínate lo impactante que fue el testimonio de Lázaro, porque seguramente todos querían ver al que había resucitado. O sea, ¿será que es cierto? ¿Será que de verdad no habrán puesto a un doble, ¿verdad? Que ahora está diciendo que él es Lázaro, queremos conocerlo, ¿qué es lo que ha pasado? Y a veces ahí es donde nosotros no nos damos cuenta que hay promesas de Dios que tienen que pasar cosas, incluso para que el nombre de Cristo sea todavía más exaltado. Más glorificado. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Pablo, ¿verdad? A Pablo le dicen, Pablo, te vas a presentar en Roma. O sea, no puedes morir antes de que te presentes en Roma. Pablo está preso, se sube a un barco que efectivamente lo lleva a Roma, y Pablo y todos podríamos pensar, bueno, el propósito y el plan y la promesa que Dios le dio de que tenía que estar en Roma, ahora viene el cumplimiento. ¿Qué ocurre en el camino? El barco naufraga, ¿verdad? Los agarra el Euroclidón. Dice que era tan dura la tormenta que ya no sabían si era de día, si era de noche. No veían las estrellas, no veían el sol. Soltaron el timón para decir, bueno, aquí que sea lo que Dios quiera que sea. Y en medio de aquella tormenta aparece un ángel. Y el ángel viene y le dice, tranquilo Pablo, porque hemos escuchado tu ruego. Te hemos dado la promesa de que tienes que comparecer en Roma, así que tranquilo, vas a vivir. Y no solo vas a vivir, sino te voy a dar a todos los tripulantes que están contigo. Imagínate. Ahora, Pablo pasa por el naufragio y se salva. ¡Wow! Ok, era cierta la promesa. Llega a tierra firme, se salvan los 276 navegantes, si no me falla la memoria,
y ahora empieza un nuevo tiempo. Ah, bueno, no, siempre no se acaba aquí la onda, porque cuando hacen un fuego, aparece una serpiente que le muerde la mano. Estaba esperando a Pablo. Estaba esperando a Pablo. Entonces, mira, que por lo general nosotros hacemos esta pregunta, y no sé si los que nos están viendo se hacen esta pregunta, pero ¿por qué la serpiente no mordió a uno de los 275? Si los que iban ahí eran presos, iban personas malas, ladrones, asesinos, violadores, qué sé yo, gente que tal vez uno podría decir, bueno, este no hubiera mordido una serpiente. Se lo merece. Pues no sé si se lo merece, ¿verdad? Porque ahí... Hay quienes hubieran dicho eso, mi amor. Pero uno dice, el único que está preso injustamente, el único que está preso por predicar la palabra, el único que Dios le ha hablado, es al que la serpiente lo muerde. Y entonces aquí, una vez más, cualquiera podría dudar y decir, bueno, ¿y qué pasó con la promesa de que nos íbamos a salvar? ¿Y qué pasó con la promesa de que vamos a Roma? Ahora una serpiente venenosa mordió a Pablo. Y ojo que todos decían, ahorita se muere. Ahorita cae muerto. Es que era lo común. Era lo normal. Entonces Pablo no muere, ojo, y dice que el principal de aquella isla, al Pablo no morir, ojo con esto, lo manda a llamar y le dice, mire usted, ¿y usted por qué no se murió si aquí todo el mundo se muere? Y seguramente Pablo le dijo, mire, porque al que yo sirvo es más grande que cualquier serpiente, que la serpiente. Y dice que lo llevaron, sanó a muchos en la isla y toda la isla se convirtió a Cristo. Esto significa que muchas veces los naufragios de la vida y las mordeduras de las serpientes sirven para que Dios también se glorifique a través de nuestras vidas, como ocurrió con Lázaro. Así es. A mí me impresiona mucho esa historia de Pablo y me hace pensar también, dice, en el caso de Lázaro, Lázaro ya estaba enterrado. Sí. Se entiende que estaba hasta como envuelto, ¿no? El pobre Lázaro estaba, él estaba enterrado, llevaba días. 4 días. Las otras historias que narra la palabra de cuando Jesús resucita a otras personas, eran personas que acababan de morir. Y no vamos a decir que eso ya no impresionaba, porque yo creo que impresionaba a cualquiera que Jesús resucitara a un muerto, pero que resucitara a alguien que llevaba ya días enterrado. O sea, es que sus planes van mucho más allá. Así es. Y somos nosotros los que a veces queremos meter el poder de Dios entre una cajita y delimitarlo, decir, no, así es como puede, así es como ha obrado, así es como debe responder. Esto es nuestra expectativa dentro de la cajita, ¿verdad? Y de repente vienes, ¿verdad? Cobra sentido el saber que nuestro Dios es un Dios soberano, todopoderoso. La multiforme gracia. O sea, no lo podemos encerrar en nuestros métodos, tiempos, sistemas, maneras. No lo podemos encerrar en eso, ¿no? Y necesitamos todos esa, como dice la palabra, esa renovación y transformación de nuestro entendimiento, porque si no, seguiremos metiéndolo en la cajita y esperando que Él haga las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo, ¿verdad? Claro. Y esto haría que nosotros nos perdamos como el wow de Dios, es decir, el ver esa sobrenaturalidad de Dios, esa obra fantástica de Dios en nuestra vida, cuando nos olvidamos quién es el que nos ha hecho la promesa, quién es el que está obrando el milagro. Fíjate que con Abraham y Sara ocurrió que aunque Dios les había dado la promesa, pasaron 20 años antes de que llegara el hijo de la promesa. 20 años esperando. Y a veces nosotros llevamos una semana y creemos que Dios ya se olvidó. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos, y yo creo que vamos a ir cerrando por acá, es ¿cuánto tarda Dios? La pregunta es, ¿por qué a veces Dios tarda mucho? Y a veces, ¿por qué hay personas a las que Dios les responde así? Personalmente, yo quiero contarles que yo he tenido la experiencia de que Dios a mí me responda cosas que literalmente me han salvado la vida en cuestión de segundos. Es impresionante.
Y hay otras cosas que yo le he estado pidiendo a Dios por años y la respuesta es seguimos esperándola. Creo que todos tenemos que aprender a descansar en la soberanía de Dios y en el favor de Dios. Y creer que a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto nos lleva a pensar que debemos descansar en el favor de Dios. No apresurarnos, Dios sabe cuál es el mejor tiempo. Nosotros somos hijos de Él. Y yo decía la otra vez, por más que mi hijo esté llorando y llorando y llorando y pidiéndome la rasuradora o pidiéndome un cuchillo afilado, por más que él llore, yo como papá hay cosas que yo no le puedo dar a mi hijo porque él no está listo para recibirlas. Y muchas veces nosotros como hijos debemos descansar en que nuestro Padre Celestial conoce cuál es el tiempo perfecto para entregarnos algunas cosas, porque tal vez te vas a cortar el dedo, tal vez te vas a quemar con la plancha, porque tal vez vas a agarrar la rasuradora y te vas a cortar. Entonces, papá dice, no es el tiempo, va a llegar el tiempo, pero no es el tiempo. Entonces, para ir cerrando, aprende a descansar en la fidelidad de Dios, en el propósito de Dios y en la soberanía de Dios que Él como papá quiere darte lo mejor. Yo quiero hacerte una última recomendación y es que si estás en ese tiempo de espera para ver el cumplimiento de una promesa en tu vida, yo quiero recomendarte, tómate un tiempo para hablar con el Señor y primero pregúntale, Padre, en este tiempo de espera, ¿qué necesitas tú de mí? ¿Qué aspecto de mi carácter, qué aspectos de mi fe necesitan crecer? Porque yo creo que en el tiempo de espera sí se cumple un propósito. Y es que nuestra fe crezca y es que nuestro carácter sea moldeado. Como tú decías, hay cosas que no pueden llegar a nuestra mano porque no estamos listos. Hay un tiempo perfecto, como dice la palabra, en su tiempo todas las cosas son hermosas. Y yo quiero retarte a que en este tiempo de espera, porque sin duda, al igual que nosotros que estamos esperando el cumplimiento de una palabra, hemos entendido. Y nos hemos sometido a esto y le hemos dicho, Señor, ¿qué requieres tú de mí? ¿En qué tengo que crecer? ¿Qué demandas tú de mí para que yo pueda llegar a recibir esa palabra y esa promesa que tú me has dado? Amén. Qué lindo. Pues bueno, esperamos que este podcast haya llenado tu corazón. Esperamos que este podcast haya traído fe a tu corazón y que cuando termines de verlo tengas toda la esperanza de que Dios sigue obrando y que Él tiene el control. Gracias por estar en este podcast. Te bendecimos. Lo mejor está por venir.